Salud a la veracruzana. Salud a la veracruzana. Salud a la veracruzana. El podcast de la Secretaría de Salud de Veracruz. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud a la Veracruzana, el podcast de la Secretaría de Salud, en esta ocasión con el tema el ABC de la tuberculosis. El 24 de marzo a nivel mundial se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud impulsan acciones en América Latina, en el estado de Veracruz, bajo el lema Prevención, Detección y Acción, pongamos fin a la tuberculosis. La Secretaría de Salud se suma a estas acciones y me da mucho gusto recibir a la doctora Rebeca Morales Toledo. Ella es parte del programa de acción y prevención y control de la tuberculosis y nos va a hablar de las acciones que se impulsan en este programa. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Oscar. Me alegra estar aquí con ustedes compartiendo este espacio informativo. Doctora, primero platíquenos qué es la tuberculosis. Bueno, mira, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Esta es causada por una bacteria que se denomina Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. La tuberculosis puede ser pulmonar, quiere decir que solo va a afectar a los pulmones, extrapulmonar cuando afecta a otros órganos como son el cerebro, el riñón, la pleura, los huesos, o puede ser sistémica. Esto quiere decir que afecta a 2 o más órganos a la vez. Doctora, ustedes como parte del programa de acción de prevención y control de tuberculosis, que entiendo es un programa que se lleva a nivel nacional y ustedes desde la Secretaría de Salud lo aplican en el estado, ¿cuáles son las acciones que realizan en el marco de este programa? Bueno, mira, estamos organizados de la siguiente manera. En el estado se encuentra la Dirección de Salud Pública. De esta depende la subdirección de control y prevención de enfermedades transmisibles. Dentro de ellas están en cada una de las jurisdicciones sanitarias en el estado, que somos 11, está una coordinación que se encarga de trabajar en conjunto con las unidades de primer nivel y los hospitales para realizar acciones de promoción, de prevención, detección, el tratamiento de los pacientes y el seguimiento de ellos. Doctora, ¿cuáles son los primeros síntomas sobre los que las personas, las familias, los padres de los pequeños deberían de estar pendientes para acudir a su centro de salud o a su unidad médica más cercana? Bien, una vez que el bacilo ingresó al pulmón, en este caso, los primeros síntomas son imperceptibles o pues muy difusos, digamos, ¿no? A veces hay pérdida de peso o fiebre sin razón aparente. Conforme el bacilo se va multiplicando, aparecen los síntomas ya más graves, que puede ser tos con flemas, fiebre, dolor torácico, disminución de peso, sudoración nocturna, y ya en casos muy graves la persona empieza a toser y expectora flemas con sangre. Ahora que menciona este tipo de síntomas, pudiera confundirse con alguna otra enfermedad por las características de los síntomas que se presentan. En este sentido, ¿cuál sería el exhorto a la población para evitar la automedicación y acudir al médico de inmediato para descartar cualquier posibilidad de infección de esta enfermedad? Claro, ante estos síntomas que al principio parecen ser muy leves, no hay que automedicarse, no hay que pensar que con un jarabe se nos va a quitar o que es alergia o que con un tecito, ¿sí? Porque estamos a tiempo de hacer un diagnóstico oportuno y de que no se nos vaya a agravar los síntomas y las consecuencias sean mayores. Importante mencionarle a quienes nos ven y nos escuchan que esta es una enfermedad que puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo, ¿verdad? ¿Existen factores de riesgo? Es decir, ¿hay características en las personas que pudieran llevarlas a ser más propensos a contraer tuberculosis? ¿Y cuáles serían estas características? Sí, claro que las hay. Tenemos enfermedades que nos disminuyen o nos debilitan el sistema inmune, que son nuestras defensas. Entonces, personas con diabetes, sobre todo descontroladas, personas que cursan con VIH, con SIDA, personas malnutridas, con alguna toxicomanía como lo es el alcoholismo, la drogadicción
o el consumo de alguna otra sustancia los hace más susceptibles a contraer la enfermedad. Muy bien, doctora, hablemos de la vacunación, que es la barrera más fuerte que tenemos para evitar el contagio de esta enfermedad, sobre todo en edades tempranas. Y quisiera que me platicara un poco cómo funciona desde los niños y cómo funciona en adolescentes y en adultos. Bien, mira, la vacuna que tenemos aquí en el esquema de nuestro país es la BCG. Esta vacuna está conformada por bacilos vivos atenuados. Estos se aplican en el brazo derecho, en la región deltoidea, en esta parte, se aplica 0.1 mililitros en recién nacidos. Es importante que sea en recién nacidos antes de su egreso hospitalario, antes de que se vaya con mamá a domicilio, ¿sí? En otro aspecto, si por ejemplo el bebé nació con partera, fuera del hospital, se debe de aplicar en el primer contacto con la unidad de salud o el servicio médico. Esta vacuna nos va a dejar una cicatriz. Si te das cuenta, todos nosotros, todos los mexicanos, tenemos una marquita aquí en el brazo derecho que nos recuerda que fuimos inmunizados con la BCG. Eso es en recién nacidos. Y en caso de que algún padre de familia, alguna madre haya olvidado aplicarle esta vacuna o no haya tenido la oportunidad de hacerlo, ¿qué sucede? ¿Hay manera de que se le aplique en la adolescencia o en la adultez? Bueno, mira, según el esquema idóneo es en bebés recién nacidos que pesen más de 2 kilos. Si nosotros detectamos por alguna razón que alguna persona no fue inmunizada con la BCG, según el manual de vacunación del año 2021, menciona que la edad es hasta antes de los 15 años. ¿Y cuál sería el tratamiento a aplicarse en una persona contagiada de tuberculosis? Ok, mira, aquí varía el tratamiento cuando son niños y adultos. Si el tratamiento es en un niño, en un paciente pediátrico, se solicita la atención especializada, que en este caso sería el pediatra, porque lo valora en consulta, lo explora y de acuerdo a su peso, él nos dirá la dosis correspondiente para esa persona, que eso ocurre en niños y pues menores de edad. En caso de los adultos hay 2 fases. Igual que en los pacientes pediátricos, la fase intensiva y la fase de sostén. En la fase intensiva de los adultos tenemos el Dotval, que contiene 60 dosis, se dan de lunes a sábado, aproximadamente durante 10 semanas. Contiene rifampicina, isoniazida, piracinamida y también etambutol. Esa es en la fase intensiva. En la fase de sostén son 45 dosis que contiene isoniazida y rifampicina. Estas se van a otorgar lunes, miércoles y viernes. Doctora, ¿cómo estamos en el país en tema de tuberculosis? Mira, algo importante que comentar es que muchas personas en la actualidad piensan que la tuberculosis no existe, que está muy lejana o que ya se erradicó. Sin embargo, las últimas cifras del 2022, por ejemplo, nos arrojan que hubo más de 28,000 casos de tuberculosis en el país y en el estado más de 600 desde el 2022. Es importante mencionar que esos son los casos que se diagnosticaron, ¿sí? Pero hay muchos otros casos o muchas personas que cursaron con la enfermedad y nunca se diagnosticaron ni nunca acudieron a una consulta. ¿Es para alarmarse esta cifra, doctora? Tal vez no es para alarmarse, pero sí hay que tener cuidado. Hay que saber que la tuberculosis es real, que sí existe y sobre todo que se puede prevenir. Ahora que mencionábamos hace un momento el tema de la vacunación, es un tema bastante importante que incluso la gobernadora Rocío Nale García ha impulsado y ha llamado a la población a que acuda a estas campañas permanentes, que son permanentes en los centros de salud, para cubrir cuadros de esquemas básicos en niños, en adolescentes y en adultos que correspondan. ¿Cuál sería su exhorto, doctora, desde este espacio, el llamado a la población que todavía no cumple con los esquemas básicos o que por alguna razón no se ha dado la oportunidad o el tiempo de acudir a conocer cómo está su cartilla de vacunación? Claro, mira, aprovecho para hacer el exhorto y sobre todo concientizar a la población
Actualmente hay muchos grupos antivacunas, ¿sí? Y lo que hace pues es dañar a sus hijos, a los bebés. En este caso la BCG, que se aplica en recién nacidos o en menores de 15 años, se debe de verificar que se aplique, y sobre todo los padres deben de permitir, por el bien de sus bebés, pues que se vacunen a ellos, ¿no? Que se vacunen a los bebés antes de que se vayan a su domicilio, por ejemplo, si nacieron en el hospital, o si no, si nacieron en otro medio, pues que acudan de inmediato, lo más pronto posible, en cuanto el bebé haya nacido, para que le apliquen su BCG. La vacuna es gratuita y siempre hay en las unidades de salud. Es la primera inmunización que nosotros recibimos al nacer. También quiero hacer un llamado a que las personas sepan que cuando un paciente tiene tuberculosis, ya está diagnosticado, existe el riesgo de que 6 personas al menos también se contagien. Entonces, si ellos conocen a un paciente con tuberculosis, también deben de acudir a consulta médica para que sean valorados, tengan o no tengan síntomas. También, como les comentaba acerca de la prevención, la diabetes, por ejemplo, en su fase descontrolada, o personas con VIH, con SIDA o con alguna toxicomanía que son más susceptibles, pues debemos evitar esas prácticas, ¿sí? Para también no contraer esta enfermedad. También me gustaría comentar que cuando el paciente ya está diagnosticado, el tratamiento es gratuito, es completamente gratuito en las 2 fases, y así también su seguimiento. Siempre tenemos medicamento para la tuberculosis, pero es importante que acudan a sus consultas, que no abandonen el tratamiento, así como sus valoraciones mes con mes, porque se realizan estudios de imagen, estudios de laboratorio, y se valora pues cómo va la evolución de la enfermedad. Menciona estudios de laboratorio. ¿Qué tipos de estudios de laboratorio se realizan para identificar esta enfermedad en pacientes? Bueno, mira, contamos con el VAR seriado, que consta de 3 baciloscopías seriadas de 3 días distintos y seguidos, que se envían al laboratorio. También hacemos diagnóstico por imagen, que puede ser una radiografía, una tomografía, porque no siempre la tuberculosis se presenta con tos. Recuerda que también hay extrapulmonar que puede dañar a otros órganos. En este caso, así se va a diagnosticar. Tenemos la prueba de GeneXpert, que es una prueba más especializada que realizamos aquí en laboratorio estatal, y a partir de eso se diagnostica junto con la clínica, o sea, con los síntomas que el paciente está presentando. En promedio, ¿cuál es el tiempo que una persona tarda en salir de esta enfermedad bien tratada? En promedio son 2 años. 2 años. 2 años, porque primero viene, bueno, la fase de diagnóstico, la fase intensiva de sostén. Cuando termina la fase de sostén, cada 2 meses se están realizando baciloscopías durante 6 meses, después cada 6 meses durante 1 año, y después al siguiente año. O sea que en total aproximadamente para que una persona de tuberculosis se cure son 2 años. ¿Hay riesgo de volver a contraerla después de un primer contagio? Sí hay riesgo, a menos que el paciente pues abandone su tratamiento o lo suspenda, porque sí pasa que luego se cansan, se aburren, lo suspenden 1 mes, 2 meses, o lo abandonan, cambian de residencia, regresan y es peor. ¿Y los riesgos de una mala enfermedad tratada, cuáles serían? ¿Hay algunas secuelas que queden en el paciente o existe algo? Claro, sobre todo en los pulmones se forman unas cavernas, que así les comentamos, pues va a tener daño pulmonar severo o puede llegar a ocasionar la muerte. El trabajo que ustedes realizan desde el área en el que usted está en todas las jurisdicciones, ¿verdad? Sí, cada jurisdicción, aquí en el estado te comentaba que somos 11, y cada jurisdicción tiene esa coordinación, tiene la coordinación de prevención y control de enfermedades transmisibles, y en ellas está el programa de tuberculosis. Muy bien, pues doctora, para ir cerrando me gustaría que enviara un último mensaje a la población que nos ve, que nos escucha a través de este espacio.
Quiero agradecer la oportunidad, la invitación y también el comentarles que no se automediquen, que ante cualquier síntoma, cualquier tipo de tos productiva o más de 15 días acudan con su médico, no le hagan caso a la vecina, no se tomen el tecito o el jarabe que compraron en la farmacia, porque puede ser una manifestación temprana de la tuberculosis. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este espacio de la Secretaría de Salud, a través del cual buscamos hacer llegar a la población información de calidad para cuidar su salud. Y pues muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales para conocer este y todos los contenidos que de manera diaria subimos por allá. Hasta la próxima. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.